Y quiero comenzar con una pregunta. A ver, ¿quién me la quiere responder? Respóndaselas a ustedes mismos. Y ahí les va, a ver qué les parece. Dios tiene un plan para ti. Y sé que normalmente este tipo de preguntas ya tienen una respuesta y sí, un plan glorioso, un plan de bienestar, un plan de muchas cosas. Pero ¿realmente es así? ¿Dios tiene un plan para ti? ¿Dios tiene un plan para mí? Y sé que cuando empiezan con este tipo de cosas, obviamente esperamos una predicación un poquito motivacional y todo eso. Y sinceramente yo me negaba un poquito a hacerla porque tengo un poco de conflicto con esto. Y ahorita les voy a explicar cuáles son mis conflictos. Voy a abrirme, les voy a contar mis traumas de esto. Pero tiene un motivo. Y al principio así se iba a llamar esta plática, esta conferencia, con todo y los signos de interrogación, ¿no? A lo mejor se los quitaba para aquello del clickbait, para que mucha gente viniera, ya que estos temas les gustan mucho a la gente. Pero ahorita vamos a ver, quiero compartirles el por qué quiero predicar de esto. Hay una frase esta semana que me ha estado incomodando como no tienen idea. Y se las pongo ahorita en pantalla y dice, no tener ganas de hacer algo no me quita la capacidad de hacerlo. Y lo dijo en un podcast una pues escritora, youtubera, no sé, trabaja, hace muchas cosas, hace videos, hace podcasts. Y uno de sus podcasts, que se los recomiendo mucho, que se llama Los cristianos también leen. Ella es, como pueden ver, Ana Ávila. Y me llenó mucho de incomodidad, porque esto de no tener ganas de hacer algo no me quita la capacidad de hacerlo. Ya se imaginarán por qué me empezó a incomodar, y creo que a algunos de ustedes en este momento los está incomodando. Porque muchas veces decimos que no tengo ganas de hacerlo y mi pretexto es que no puedo hacerlo, es que mis capacidades esto. Y ojo, hay gente que verdaderamente tiene algunos problemas psicológicos, físicos, no sé, de muchas cosas. ¿Por qué no lee la Biblia? Pues porque no alcanzo a leerla, porque no tengo los lentes adecuados y la letra está muy pequeñita. Bueno, pues se puede entender. ¿Hay soluciones? Claro que sí, pero no quiero ser malinterpretado con esto. Simplemente es que muchas veces ponemos como pretexto el no querer hacer las cosas para no hacerlas y lo damos a entender como si fuera algo que no se puede hacer, que no lo podemos hacer. Y voy a hablar algo de esto y de hecho vamos a enfocar en esto. De hecho ya pedí por ahí chance, a ver, todavía falta verlo con el pastor. El pastor está siendo avisado en este momento. Este, la siguiente conferencia también voy a predicar, sí, obviamente nos dan permiso. Y porque no quería que fuera muy largo esta predicación. Si es larga, perdónenme, imagínense iba a ser más larga, por eso la dividí en dos partes. Y tiene mucho que ver con una predicación que hace poquito les estaba comentando, ahorita voy a hablar de eso. Y les voy a explicar primero los conflictos que tengo con eso de que Dios tiene un plan para ti. Y es que hay muchas veces que no consideramos algunas cosas. La primera de ellas, ¿estoy dispuesto a hacer ese plan? ¿Estoy dispuesto a hacer ese plan? Muchas veces nos gusta escuchar palabras bonitas, nos gusta estar escuchando lo que Dios tiene para nosotros, que venga una persona, un conferencista, profeta, llámenle como quieran, y nos diga, el plan de Dios para ti es, y suena muy bonito, y que vamos a ir a las naciones, no sé, vas a predicar en multitudes, vas a orar para la gente y va a ser sanada, todo ese tipo de cosas que nos encanta escuchar. Pero aquí es donde viene esa pregunta que tienen en pantalla. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Realmente estoy dispuesto a hacer eso? Porque normalmente este tipo de cosas, este tipo de planes, este tipo de palabras, vienen con muchos compromisos, con muchas situaciones que a veces no consideramos. Suena muy bonito lo máximo, lo visible, pero ¿y lo que hay detrás? ¿Y todas las cosas que hay detrás?
¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Realmente estamos dispuestos a hacer eso? La segunda cosa que seguramente algunos no hemos considerado, ¿y si no me gusta el plan de Dios? ¿O no era lo que esperaba? ¿Aceptaré hacerlo? De nuevo, aquí vienen cosas que quizás no consideramos. Y ustedes dirán, ¿cómo no me va a gustar el plan de Dios si es perfecto? Conozco a mucha gente que realmente cuando escucha la situación dice, ok, no era lo que esperaba, pero... Y cuando vamos viendo de qué se trata ya realmente ese plan, decimos, híjole, no sé, ¿no te equivocaste, Dios? ¿O no era de esta manera? ¿O no era empezar luego a hacer esta situación? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la capacitación para el propósito por el cual Dios te quiere usar es largo. Y aquí es donde viene otra situación. Bueno, lo que les decía, yo esperaba algo más, o algo diferente. Yo esperaba que fuera algo más. Yo esperaba que, cuando me dijeron que iba a predicar a naciones, no me imaginaba que iba a ir de pueblito en pueblito, en lugares más recónditos del mundo donde nadie me ve ni nada. Iba a ir predicándole a gente y poco a poco, no sé, otras situaciones. Que toda la gente te iba a conocer, pues no sabía que me iba a conocer por X o Y razón, no por lo que yo pensaba, porque cantaba bonito, no lo sé. Yo esperaba algo más. Y aquí viene la parte donde la mayoría de nosotros truena, donde la mayoría de nosotros a veces la promesa de Dios ya no nos gusta tanto, y es esto. Está bien, muy bien todo eso, ya acepté que todo esto, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ser? Y es aquí donde ya empezamos a tener problemas. Porque la espera no es fácil, nada fácil. Se lo dice alguien que tiene un poco de conflicto con eso. Una de mis virtudes, maldiciones en diagonal, maldiciones, es la puntualidad. Me gusta siempre llegar antes, me gusta siempre ser de los primeros, porque yo respeto mucho el tiempo de la gente. Para mí es muy valioso, es de lo más valioso que hay. Y el que alguien llegue tarde me pone de mal. Si se han dado cuenta, cada que entramos nosotros tarde en la transmisión, no ando muy bien, como que ando medio enojado. Sí, Dios tiene que trabajar con eso conmigo. Como dice el pastor, tengo que mejorar mi mal carácter. Pero no me gusta llegar tarde. No es algo que realmente me sienta bien y me molesta muchísimo las personas que no tienen consideración de eso. Y sé que es algo que tengo que trabajar, pero el cuestión del tiempo es la que me cuesta mucho trabajo. Porque les decía, escuchar una promesa, un propósito que Dios tiene para ti es muy bonito. Pero que saber cuándo es algo que nos agobia. Sí, como que sí, pero ¿cuándo? Ya necesito saber, necesito tomar acciones. Y en alguna vez ya les había predicado sobre el tiempo. Y les ponía como ejemplo a Moisés. Moisés tuvo 3 etapas en su vida, en que cada etapa constó de 40 años. Estamos hablando de 120 añitos. En el que pudo ver concluido el propósito. Está bastante interesante. Y nosotros no podemos esperar a veces unos meses. Y de ahí viene otra frase que también tengo un poquito de conflicto. Y vamos a hablar un poquito de Moisés, pero no precisamente del propósito que Dios tenía para él. Para eso les quiero recomendar una predicación que ya di antes por aquí. Aquí lo están viendo en pantalla. ¿En dónde estás? El sueño de Dios, se dio el 2 de octubre del 2022. Vayan a verla. Los que lo están viendo grabado les voy a poner, ya saben, el link en la descripción. Y bueno, pueden verlo por ahí. Esa es otra cosa. Es un propósito súper grueso. Y curiosamente no tiene que ver con la liberación tanto, con la liberación del pueblo de Israel. Tiene que ver con algo más profundo, con algo más allá. Y eso voy a tocar un poquito, pero no voy a profundizar tanto. Para eso vayan a ver este video, por favor. Pero hay veces que no consideramos cuando estamos hablando de propósitos, cuando estamos hablando de situaciones
que tienen que ver con otro tipo de cosas. Y cuando estamos leyendo la Biblia y empezamos a leer estas historias de éxito, y algunas no tanto, porque hay personajes que desgraciadamente nunca alcanzaron a ver la situación porque se enojaron, porque no les gustaba el propósito, porque no les gustaba el camino. Y vamos otras como las de Moisés que se alcanzaron, y se alcanzaron más allá de lo que se pensaba. Ellos mismos no tenían ni siquiera tantita conocimiento de lo que iba a ser impactado. Otro ejemplo podremos verlo con Abraham. Tenía una promesa bien gruesa y solamente alcanzó a ver a uno de sus hijos de la promesa. Bueno, fueron dos, pero sabemos lo que pasó por ahí, ¿no? Algunas cosas que no encajaron. Pero básicamente uno de sus hijos nada más. Nunca llegó a ver aquella multitud, nunca llegó a ver aquella descendencia. Y sobre todo que nosotros también estábamos incluidos ahí. No lo alcanzó a ver. Y eso es algo que podría parecer triste, pero para estas personas, y más por el llamado padre de la fe, realmente no le importaban, porque ya sabía que con un hijo se iba a cumplir toda la promesa. Y esta es la parte donde interviene Dios, porque nuestros ojos están tratando de ver eso. A lo mejor para muchos de nosotros esperábamos a ver así como que a los 50 hijos de Abraham y sus 200 nietos, no lo sé, todas esas cosas, pero el plan de Dios era diferente. Pero Abraham confiaba en Dios, Moisés confiaba en Dios, David confiaba en Dios, muchos hombres podría seguir mencionándolo. De nuevo, personas que el tiempo realmente no les importó. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero vamos de nuevo con Moisés, porque encontré cosas interesantes. Estaba viendo una predicación de del fundador de uno de los grupos más importantes del mundo en habla inglesa. El fundador de Planet Shakers, un grupo que si no lo conocen, pues es que ya estamos un poquito grandes. Yo conozco muy poquitas canciones, y eso gracias a muchos de mis alumnos que son jovencitos. De hecho, varios de ellos podrían ser mis hijos, con eso les digo todo. Y ellos siempre me ponen canciones de Planet Shakers, y por eso empecé a escucharlo, porque había que sacar las canciones, y pues luego me los empezó a recomendar una plataforma digital, y lo empecé a escuchar, y digo, y bueno, no quiero hablar de Planet Shakers, pero este pastor dio una conferencia que me impactó muchísimo, y me hizo ver 2, 3 cositas que nunca había captado bien. Por ejemplo, hay una situación, y aquí viene otra pregunta, a ver, y respóndanselas a ustedes mismos ahí. Ojalá los pudiera tener aquí enfrente para preguntarles, pero vamos a tratar de hacerlo así. Y la pregunta es esta: ¿Moisés era torpe para hablar? Y tú dirás, obvio, Samson, no has leído la Biblia. Decía que era tartamudo y que no sé qué, y que la canción, pues como dirían por ahí cierto político mexicano, yo tengo otros datos. Y vamos a verlo, porque pues yo podré decir misa, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver si Moisés era torpe para hablar. Y vamos a la cita que tienen ahí, que es Hechos 7, 22 y 23. Los pongo un poquito en contexto de esto. Es el discurso de Esteban. Algunos de ustedes a lo mejor lo recordarán, algunos otros no, y precisamente la conferencia que sigue va a hablar sobre él. Pero se avienta un discurso, wow, increíble, donde nos resume el exilio del pueblo de Israel en unos pocos versículos, de una manera impresionante. Pero aquí habla de algo sobre Moisés que quiero traerlo precisamente para responder esta pregunta que está en pantalla. Vamos a ver qué decía. Vamos a esta cita. Si a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso, tanto en palabra como en acciones. ¿De dónde sacó esto Esteban? ¿De dónde sacó esta situación? ¿Por qué decía que era poderoso en palabra? Muchas de las cosas que a veces hacen referencia en la Biblia no vienen en los libros históricos, no vienen dentro de la Biblia del Antiguo, no vienen del Antiguo Testamento. Se basan en escritos de otros libros que narran solamente la historia del pueblo de Israel, que no van en la Biblia porque realmente no tienen relación con lo que es la palabra de Dios, con algo que Dios haya dicho.
pero sí tiene que ver con la historia. Por ejemplo, muchas de la historia de la iglesia aquí en nuestro país, pues no está en la Biblia, porque no tiene mucho sentido, no tiene significado, realmente no es de gran importancia para el pueblo de Dios en general. Pero en algún momento se tuvo que tener registro de esto. Y es interesante ver cómo que era poderoso, tanto en palabra como en acciones. Entonces esa idea que teníamos de que Moisés no podía hablar, estaba equivocada. ¿No lo creen? Ahí está en la Biblia. Y si está en la Biblia, es por algo, ¿no? Y es lo que quiero analizar hoy un poquito. Bueno, el siguiente versículo también es importante. Cierto día cuando Moisés tenía 40 años, ¿se acuerdan de los periodos que les mencioné de Moisés? Decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Pero ahí los voy a dejar un poquito con la duda, porque ahorita siguen otras cosas que quiero que veamos. Después de 40 años, Moisés fue a ver a sus parientes y ahí empieza una situación, otro periodo de su vida que tenía que empezar a desarrollarse. Estamos hablando de 40 años donde Moisés empezó a tener una vida diferente. Pero en esos 40 años, Moisés fue instruido por la mejor escuela de todo el mundo. Era uno de los príncipes de la nación más poderosa del mundo. Fue educado y criado bajo las mejores condiciones que había. Ahora, no sé si ustedes han visto por ahí fotos de lo que era Egipto y de toda la cultura antigua, pero personas sencillitas no lo eran como cierta nación que nos ganó hace un poquito en un partido México y un equipo, no voy a mencionar el nombre. Eran sencillitos, no eran para nada sencillitos. Vean las pirámides, que son se podría decir que es el monumento a uno de los faraones. Y vemos los sarcófagos y vemos todas esas cosas y sencillitos no lo eran. Eran unas personas que les encantaba lucirse, que les encantaba que se viera todo su poder en todo el mundo. A simple vista que se viera todo eso. ¿Qué pasaba? Pues Moisés fue criado en ese tipo de cultura. 40 años después va a visitar a sus descendientes porque siempre supo que él no era egipcio como tal. Por eso les dejé ese versículo de que decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Y conocemos la historia que pasa, es exiliado, se va al desierto, llega a un pueblito y ahí conoce al que fuera su suegro y su esposa. Y llega y ve una cosa, una señal muy interesante. Podríamos decir que llegó el profeta y le dijo la palabra, Dios te va a usar de esta manera, pero aquí fue más impresionante, porque vio una zarza ardiendo que no se consumía, decidió subir al monte de Dios que estaba prohibido, que obviamente por la cultura en la que Moisés había crecido, él como que no le tenía tanto miedo al ir a ese monte. Y aquí es donde empieza a todo atarse. ¿Por qué? Porque si Moisés hubiera crecido en la cultura hebrea, nunca hubiera tenido el valor para subir a la montaña, porque nadie lo tenía. Por eso había un propósito. Por eso pasó algo así. Pero bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Llega, y después de 40 años de haber sido pastor de ovejas, ojo, pastor de ovejas, que ni siquiera eran suyas, de ser uno de los príncipes de la nación más poderosa del mundo, a ser un pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas. Lo dice claramente la Biblia, que estaban cuidando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran las suyas. A lo mejor sí tenía, pero ¿por qué hace este énfasis la Biblia? Por algo. Llega, Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a usar, tú vas a ser la mano por la cual yo voy a liberar al pueblo, a mi pueblo de las garras de Egipto. Y vemos a un Moisés muy diferente al que lo podríamos visto. Vemos que precisamente otros 40 años después, y ahí les puse la cita, en Éxodo 4, del 10 al 16.
Ya habían pasado 40 años, viene a su pueblo, ve una situación que ahorita vamos a verla muy rápidamente y después se va al desierto. Después de otros 40 años, tiene este encuentro con Dios y ups. Vamos a ver qué dice el buen Moisés. Vamos a leer estos versículos. Dice lo siguiente. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Y en Hechos decía otra cosa. Y sigamos leyendo. Nunca la tuve. ¿Alguien miente aquí? Vamos a ver. Ni siquiera ahora que tú me has hablado se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Wow. ¿Contradicción de la Biblia? Sigamos leyendo. Vamos a ver qué dice. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Quién miente aquí? Porque aquí claramente Moisés está diciendo que él no tiene facilidad de palabra, que se le traba la lengua. Más en ese momento le estaba pasando. Después Dios empieza a confrontarlo y le dice, ¿por qué te preocupas por esos detallitos? ¿Por qué Esteban decía que tenía poder en sus palabras? Era un líder, había sido creado como eso. Y seguramente su formación fue la clásica de que tú todo lo puedes, mira quién eres. Ok, no eres egipcio de nacimiento, pero estás aquí con nosotros, eres adoptado. Y por lo tanto tienes todos los derechos y tienes todas las situaciones que podría tener cualquier príncipe de Egipto. Entonces, ¿por qué decía esto? Normalmente cuando nos llegan este tipo de palabras, de estas declaraciones, de estos propósitos que Dios tiene para nosotros, empezamos a poner excusas. Y miren a Moisés. Seguramente sí, se le trabó, que aquí no se le trabaría la voz estando en presencia de Dios. No sé, en ese momento, físicamente ver lo que estaba sucediendo en ese monte. Si decían que retumbaba ese monte cuando la presencia de Dios estaba ahí, no sé, no me lo puedo imaginar. Ahorita podemos ver situaciones muy fuertes en otros lados y hasta se nos pone la piel chinita o decimos, ¡ay, qué cosa tan rara! Nada más de verla en la televisión, imagínense estar ahí presencialmente. Imagínense eso, sí, se le traba la lengua, la mejor, para hablarle a Dios. Pero ya empezar a decir que ni desde su nacimiento, que nunca lo ha tenido, quizás ahí Moisés empezó a poner muchas excusas, muchas trabas. Y por eso Dios le contesta esto que están viendo ahorita en pantalla. ¿Quién hizo todo eso? O sea, realmente, ¿por qué tienes este problema? Si yo soy el que lo va a hacer. Yo puedo hacer que se te quite esta tartamudez, ni siquiera lo pude decir. Y es interesante cómo, bueno, vamos a leer lo que sigue para que vean cómo sigue hablándole a Dios. Por aquí dice, ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y estas dos palabras que tengo aquí puestas, estaré contigo y te enseñaré, es bien importante. Porque muchas veces pensamos que cuando Dios nos dice algo, cuando nos dice el propósito que tiene para nosotros, ponemos peros como Moisés. Pero algo que nunca recordamos es esta situación que está en verde. Él estará con nosotros. Él va a estar con nosotros. Y lo más importante abajo, y te enseñaré. Y eso es a veces que no recordamos, no nos tenemos en cuenta, no nos damos cuenta de esta situación. Y esta enseñanza, esta capacitación a veces va a requerir de cosas que a lo mejor no nos van a gustar. Sobre todo la espera. 80 años para que sucediera aquellas cosas. ¿Aguantaríamos tanto nosotros? A veces ni físicamente lo aguantaríamos.
Porque les digo, es bien fácil que nos den el propósito, que nos den palabra, como se le acostumbra a decir en el argot cristiano. Pero estas partes, la que se nos olvida, la más importante es que Dios está con nosotros. Y dice una canción, si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Y la parte es de que parte de todo esto es la enseñanza, la capacitación, y a veces requieren situaciones que no nos van a gustar. Nomás imagínense, les digo, Moisés, de pasar de una situación a otra. Quizá, y esto solamente es su posición, y les decía de este pastor, que es el dirigente de Planet Shakers. Él nos contaba varias situaciones, y una de las cosas que decía, quizás Moisés, con todo este trauma de pasar de ser el príncipe de Egipto a un pastor de ovejas, pues obviamente su autoestima cayó al suelo. Pero fue parte del propósito de Dios, porque les hablaba de la sencillez de los egipcios, de aquellos que se hacían monumentos ellos solitos para engrandecer su gloria. El calificativo de Dios de Moisés al decirle que es la persona más mansa de toda la historia de la Biblia. Obviamente haciendo a Jesucristo, porque es obviamente el principal. Pero es impresionante que de ser formado en la cultura más, no sé, ególatra, a ser nombrado una de las personas más sencillas de toda la Biblia. Y lo podemos leer, lo podemos ver. Tuvieron que pasar casi 80 años para que esto ocurriera. De ser pastoreando 40 años a ovejas. Les digo que ni siquiera eran suyas. Y bueno, vamos a seguir leyendo, pero Moisés suplicó de nuevo, te ruego Señor, envía a cualquier otro, seguía negando. Y bueno, vamos a dejar un poquito ahí. Conocemos la historia y si no vayan a leerla, yo les dejé las citas. Le pide a Aarón, le pide que vaya Aarón con él. Y aquí, esto sí lo quiero poner, vuelve a decirles Dios, yo estaré con los dos, hablando de Aarón y él, y les enseñaré. Y es que a veces pensamos que el propósito es solitario, y no es así. El propósito es a veces grupal, a veces es toda la iglesia, a veces es una comunidad. Pero nosotros normalmente cuando hablemos un propósito de Dios pensamos que es solamente para nosotros. Gran error. Somos todos, somos una comunidad, somos una iglesia. Y aquí está claramente Dios diciéndolo. Yo estaré con los dos, les enseñaré. Y aquí podríamos verlo a la par de un matrimonio también. Que muchas veces pensamos que el propósito es nuestro y no. Involucra a tu familia. Involucra a tus papás, involucra muchas cosas, pero a veces lo queremos hacer solos. Por eso Dios no tuvo ningún reparo de decirle, ok, llévate a Aarón, te doy esa facilidad. Cosa importante, y no sé si alguna vez lo habías visto. Después ya no se nombra a Aarón y se empieza a nombrar a Moisés solito, dirigiéndose al pueblo. No sé si te habías dado cuenta de eso. Pero bueno, ahí estúdialo para que lo veas. Es importante cómo está esta situación y cómo Dios empieza a hacer cambios en Moisés, que a lo mejor él no se había dado cuenta. Lo puso en la mejor escuela del mundo para llevar a cabo su propósito. No había un instituto bíblico, ahora los hay, qué bueno, y quizá ese sea el lugar. Los puso en una situación donde no les gustaba servir también. No lo sé, pueden ser muchísimas cosas, pero a veces nos resistimos porque no, yo soy el elegido de Dios, para mí me tiene otro propósito más grande, ya me lo dijo el pastor, el profeta, lo que ustedes quieran. Pues sí, pero Dios tiene que capacitar. Y sobre todo tiene que moldear tu corazón, porque normalmente lo que cuesta más trabajo hacerlo. Y lo que les había dicho, quizá el viaje al desierto que tuvo Moisés fue el que empezó a cambiar su perspectiva. Y era parte del propósito de Dios.
Por eso, aunque llegó a poner peros, aunque llegó a poner barreras para que no se llevara a cabo aquel propósito, Dios lo siguió ayudando y le siguió cumpliendo esa palabra. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, el corazón de Moisés estaba correcto. ¿Tenía miedo? Claro, todos lo llegamos a tenerlo. Pero al final hizo lo que tenía que hacer. Sabemos en qué termina la historia, ¿no? Y aquí es donde te hago una pregunta. ¿Hay algo que esté cambiando la percepción de algunas habilidades que tienes? Toda esa capacitación, todas esas situaciones que pasó Moisés, obviamente cambiaron la percepción de cómo la tenían los demás. Para que se registrara que él era poderoso en hablar y en acciones, tuvo que cambiar algo. Ahora al decir él, no, yo no, ni siquiera puedo hablar. A veces, durante este proceso, cambiamos la percepción de lo que Dios considera de nosotros o lo que realmente somos. Y quizá ahorita tienes que yo no puedo hablar. Y ¿recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés? Es que ya estoy grande. ¿Eso le incomoda a Dios? El dueño del tiempo, que puede hacer lo que sea. Es que no tengo dinero, al rey del oro y la plata. Es que estoy muy joven. Jesús a los 12 años asombraba a los más grandes sabios de la época. Está también Timoteo, que era muy jovencito. ¿Eso qué tiene que ver? Es que en mi cultura, bueno, quizás tú seas la primera persona que vaya a salir. Es que en mi iglesia, si te puso Dios en esa iglesia, entonces, di lo que digas, los pretextos que digas. Pero no dejes que algo cambie la percepción de lo que tú eres y de la percepción que tiene Dios de ti. Si ya te dijo, ya tienes y ya sabes el propósito, Dios lo va a hacer. Nada más es cosa que nosotros queramos. Que lo que está pasando alrededor no afecta nuestra percepción. Que no nos haga quitarnos del propósito de Dios. Ahora, hay un peligro también aquí, le pasó a Moisés. Y quizás te pueda estar sucediendo. Y aquí es donde quiero que vayamos a otra parte de la escritura. Vamos a Éxodo 2, del 11 al 14. Algo que le pasó a Moisés y que tampoco me había dado cuenta hasta que escuché a este personaje que les comentaba. Y puede ser que quisiera iniciar su ministerio, propósito antes de tiempo, este Moisés. Quizá lo trató de iniciar antes. Y ahí está la historia en Éxodo 2 del 11 al 14. No voy a leer todo, solamente a lo mejor ahorita algunos versículos, pero te la dejo para que tengas la referencia y lo vayas a leer después. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que después de los 40, cuando tenía 40 años, fue a visitar a su pueblo? Él vio una injusticia de parte de un egipcio hacia un hebreo y mató a este egipcio. Y por ahí alguien dijo, ¿qué? ¿Tú vas a ser nuestro libertador o qué? Y él trató de hacerlo en sus fuerzas. Realmente Dios en ese momento, en ningún momento le había dicho, tú vas a ser el que va a liberar a mi pueblo. Quizás quiso ser el iniciador de una revolución, no lo sabemos con exactitud, pero si se registra este hecho es por algo. Y podremos especular de que quizá él pensó que él podía ser el que iba a iniciar la liberación, pero 40 años antes. Y quizás muchas veces de nosotros vemos oportunidades, vemos caminos fáciles para hacer las cosas sin tener un proceso de crecimiento. Nos queremos ahorrar toda la preparación para llegar a la bendición y gran error. Vemos aquí lo que pasó. Y quizás, solo quizás porque estoy especulando, Moisés trató de empezarlo antes. Tuvieron que pasar otros 40 años de preparación en quitarle ese ego. Quitarle lo que tenía la percepción de la gente de que era muy poderoso en todo. Porque a lo mejor hubiera pensado que él lo iba a hacer porque era así. Porque era el mejor capacitado. ¿Qué hebreo había tenido esa capacitación? Esa educación de crecer al lado de los príncipes de Egipto.
No lo sé. Pero muchas veces, y aquí podemos tomar esta enseñanza para podernos nosotros a pensar en eso. Si queremos empezar el propósito antes, no estamos dispuestos a pasar por el proceso de capacitación. Ojalá y no sean 40 años, muchos de nosotros no sé si los aguantaremos. Aunque de nuevo, ¿quién es el dueño de todo eso? ¿Quién es el creador de todo eso? Si son 40 años, pues 40 años va a pasar. Que ya voy a tener 89, 49, no sé. Los que ustedes digan, pues a esa edad voy a empezar. Yo al principio tuve muchos problemas con esto porque cuando yo volteaba con Dios, y ya se los he comentado en otras ocasiones, Dios me dio claramente el propósito que quería para mí. Me alejé de Dios un rato, después regresé y cuando regresé le pedí perdón a Dios porque ya no se iba a cumplir el propósito por el cual me había creado. Y le pedía perdón a Dios de forma genuina, diciéndole, arruiné tu plan, Dios. Y claramente pude tener la visión de Dios riéndose y diciéndole, ay, Sam. ¿Tú no crees que yo ya sabía que te ibas a ir? ¿Tú no crees que yo sabía que ibas a pasar por todo esto? Yo ya lo sabía y aún así te di la palabra. ¿Por qué? Porque tenía que pasar un proceso. Y todo eso va a servir ahora para el propósito que te dije. Si tú crees que ya no se va a cumplir, estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño del tiempo? ¿Quién es aquel que ha creado todo? La palabra no la dio una persona. Sí, Dios lo usó para darla, pero nunca dimensionamos que es el mismo Dios que estuvo frente a Moisés dándole la misma palabra, el mismo propósito. Si era más grande el propósito de Moisés que el nuestro, aquí es donde quizá no lo creas, pero tiene la misma importancia lo que hizo Moisés como el propósito que Dios tiene para ti. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, esto de los tiempos, tengo un conflicto, te lo mencionaba, y se habla mucho, se los pongo aquí en pantalla, se habla mucho de los tiempos de Dios. Pero les digo que yo tengo mucho conflicto. ¿Por qué? Porque quiero cambiar esa perspectiva. Al menos para mí me sirvió cambiarlo. Cambiar los tiempos de Dios por el plan de Dios. Porque no solo implica mi vida, sino que somos parte de un plan. Porque eso de los tiempos de Dios son perfectos, pues Dios no tiene tiempo. Entonces ponerlo en eso y para poder entenderlo, está bien. Y a veces nos hacemos como que una espera larga y decimos es que nunca va a suceder. ¿Se acuerdan que les empecé hablando de estos planes? Si ustedes van a la predicación anterior y solamente haciendo un poquito de referencia que les estaba mencionando. Pero podríamos ver que el propósito quizá de Moisés era liberar al pueblo de Israel. Pero había un propósito todavía más grande. Y todo el rollo que se hizo en Egipto con la liberación del pueblo de Israel tuvo un propósito. Y el propósito más grande era la redención, la salvación de todos nosotros, aunque ustedes no lo crean. El faraón, aquel terco, necio y persona que no quiso, que endureció su corazón Dios, que por cierto Dios lo puso en ese lugar de autoridad, fue una de las herramientas más importantes para que tú y yo estemos aquí, ahorita, siendo hijos de Dios, teniendo acceso directo al Padre, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque no era el de los tiempos de Dios, era el plan de Dios que se creó, que se fundó, que se inició de principio a fin desde que Adán y Eva cayeron. Un plan que ha venido creciendo y haciéndose desde ese momento y que sigue creciendo y que tú y yo somos parte de ese plan. Por eso les digo, más que ver los tiempos de Dios, vamos a ver el plan de Dios. ¿Por qué? Porque quizás esa promesa, y solo quizás, esa promesa que Dios te dio, no la vayas a ver con tus ojos físicamente, pero espiritualmente se van a cumplir. De nuevo te pongo el ejemplo de Abraham. Él no vio esa nación, esa descendencia, como las estrellas del cielo.
No la vio. Y tampoco vio eso de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ni siquiera yo creo que tuvo toda esta visión de decir, ay, también van a incluir a los que no son del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ni siquiera pudo tener esa parte, pero él confió, él tuvo fe e hizo lo que tenía que hacer. Dejó absolutamente todo para poder cumplir el plan y el propósito que Dios tenía. Y aun cuando Dios le pidió su promesa, dijo, no hay problema. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No tengo ni idea, pero sé que lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas de las personas que vinieron a sembrar el Evangelio a una recién nación iniciada llamada México nunca vieron lo que están viendo ahora? De que el cristianismo se ha expandido tanto, la iglesia primitiva. Seguían esperándose ahí escondidos a que regresara Jesús. Y tuvo que venir una persecución. ¿Para qué? Para que se expandiera el Evangelio por todo el mundo. ¿Me explico? ¿Tiempos de Dios? Quizá, pero les digo, a mí me ha cambiado mucho la perspectiva al no ver eso de los tiempos, sino ver el propósito, el plan de Dios. Porque eso ya no nada más me va a incluir a mí, va a incluir absolutamente a toda la iglesia. Y les he contado varios testimonios en el de que por una persona se ha convertido otra, nada más. No era un gran predicador, no era aquella persona que iba a predicar a multitudes, pero sin esa persona no le hubiera predicado a la otra, muchas personas no hubieran llegado al Evangelio. Esta persona que les hablo de Planet Shakers, toda esta revolución que ha causado, todo lo que está haciendo, el propósito de Dios, comenzó con rechazar una invitación para ir a Estados Unidos. Y de su sueño de conocer Disneylandia, así de banal era el asunto. Pero Dios le dijo, no quiero que vayas ahí. No es momento, no es mi voluntad, quiero que hagas otra cosa. Y todo se empezó a fraguar para hacer lo que hoy está haciendo y que se lleve a cabo el propósito de Dios. Así que no veas como pequeñito lo que estás haciendo, porque es parte de un plan. De este plan de redención y salvación para toda la humanidad. El punto es de que más allá de tus pretextos lo aceptes hacer, como te decía al principio y con esta frase de Ana Ávila. El hecho que no quieras hacer las cosas no quiere decir que no puedas hacerlas. Sí se ve difícil, sí se ve complicado, sí tengo limitaciones físicas quizá, pero eso no me impide llevar a cabo el propósito de Dios. Eso no me lo impide. Ahora te tengo una pregunta directa de nuevo. ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? Si tu respuesta es no, muchos aquí empezamos a lo mejor a veces a tratar de animarlos y todo. Y es que verdaderamente nos hace falta pasar más tiempo con Dios. Nos hace falta leer más la Biblia. Nos hace falta muchísimas cosas. La cosa es de que quizá ya lo sabes, pero no lo estás llevando a cabo. Y si no lo sabes, pues creo que ya es momento de empezar a decirle a Dios y buscar ese propósito. Y que no tendré condenación tampoco. Porque muchos aquí a veces, por desgracia, predicamos cosas que no vienen al caso. Decirle, si no cumples el propósito de Dios, Dios te lo va a demandar y te va a hacer. Sí, Dios te va a demandar y todo nos va a pedir cuentas de lo que nos entregó. Pero en ningún momento dice que eso dependa de nuestra salvación. Pero el punto más importante es aquí de que Dios hizo un plan súper elaborado, complejo, loco, insano para muchos, para que tú y yo estemos aquí y podamos ser parte del reino de los cielos. ¿Y nosotros no queremos colaborar con un poquito? A lo mejor es porque no dimensionamos esta parte de todo lo que hizo Dios por nosotros. Te invito a que lo reflexiones. No es por obligación. No es porque si no lo haces tu salvación dependa, no.
Pero el hecho de a veces no tener ese celo de poder llevar a cabo el propósito, que todo el propósito de Dios tiene que ver que todos conozcan el Evangelio, que todos puedan ser salvos, colaborando en lo que sea. Les digo, gente que a veces nada más recibía en la puerta por una persona de ellos, se convirtió en otro que ahorita predica multitudes y muchísima gente sana y salva. Quizá nosotros seamos ese eslaboncito, pero sin ese eslaboncito el propósito de Dios no continúa. Pero es que nos da flojera o es muy poquito lo que voy a hacer. Que de eso va la siguiente plática que te voy a dar. Si no lo conoces, es momento de empezar a hacerlo. Es momento de empezar a tener esta situación. Ahora, hay una frase que me encantó cuando la leí y vino en esas capsulitas pequeñas que hacen algunas iglesias para transmitir ciertos mensajes, y me encantó cómo lo titularon y quiero compartírtelo. Decía, necios sabiamente escogidos. Y necios no de que tercos o algo así, sino necios de que no conocen, de ignorantes, pero se oye muy raro, pero me gustó cómo lo pusieron, de necios sabiamente escogidos. Porque muchas veces nos menospreciamos y decimos, es que yo soy muy torpe, yo no soy bueno y todo. Pero ¿sabes qué? Dios te escogió. Y sabiamente. ¿No lo crees? Lee por ahí eso, 1 Corintios 1 del 24 al 31. Lee esas citas y te vas a dar cuenta de quién elige Dios. Si te menosprecias, si no tienes el valor que Dios tiene para ti, léelo. Y te voy a leer solamente algunos versículos. No sé, a lo mejor te pasa lo que me pasó a mí la primera vez que leí estos versículos. Dije, no me voy a leer el primer capítulo para una tarea. Creo que era para una tarea, realmente no me acuerdo por qué lo estaba leyendo. Pero no fue por algo así de que digas, uy, voy a sentarme a leer la Biblia, no. Y terminé leyéndome todo el Nuevo Testamento. No en una noche, pero en unos días lo hice porque me impresionó tanto lo que leí, que dije, yo quiero saber más, yo quiero tener más ese conocimiento. ¿Dónde había estado? Pues estuvo ahí en todo momento, nada más que yo era medio flojo para leer la Biblia. Y voy a leerte unos versículos nada más para que veas. ¿Qué tipo de personas elige Dios? Vamos a ver qué dice estos versículos. En el versículo 25 dice, este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Hablando del plan de Dios. Y me encanta que esta versión, la Nueva Traducción Viviente, lo pone como este plan ridículo, que es la palabra realmente correcta en griego. Porque es increíble, y alguna vez se los comentaba, ¿cómo es posible que el ser más poderoso del universo tenga que hacer que su hijo venga y que sufra esto para que nosotros seamos salvos? Cuando, si siendo es tan poderoso Dios, podría haber dicho, no, pues aquí cambia la historia y se acabó y así va a ser, porque se me antoja. Pero el punto es de que sí es ridículo. Pero el punto es de que Dios no solamente es poderoso, sino que es justo. Y la misma ley, la misma justicia que Él había puesto, se tenía que llevar a cabo y tenía que haber un pago por nuestros pecados. Tenía que haber un pago por lo que habíamos cometido y por lo que hemos cometido. Así que ridículo, poniéndolo entre comillas, no lo es. Pero para mucha gente lo es. Y como decía por ahí una frase, ahorita se me vino a la mente, la historia de las 100 ovejas, de que un pastor vaya por una oveja perdida, es ridícula. Tienes 99, ya deja esa que se muera. Total, es una. Ahorita en un periodo de tiempo van a nacer otras y ya tu ovejita perdida, ¿no? Ya. Es ridícula esta parábola. Pero no es tan ridícula cuando esa oveja perdida eres tú. Ya no se vuelve tan ridículo, ¿verdad? Pero bueno, aquí está el plan. Es el más sabio plan.
Y más adelante, versículo 27, la primera parte, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. A veces el alta autoestima no es tan bueno para los planes de Dios. Por eso muchas veces, repetidamente, la Biblia dice humíllense. Porque necesitamos cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Moisés lo entendió después. Vino un cambio radical en él. Y vamos a ver. Vamos a Efesios 2 del 1 al 10 para recordar algo. Porque aquí tiene algo mucho que ver. No es tanto de que nos citamos menos. Pero es importante. Vamos a leer esto de Efesios. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que nos preparó para nosotros tiempo atrás. Lean por ahí todos los versículos que están ahí del 1 al 10, pero este versículo en particular te va a decir, sí, debemos de humillarnos, sí, somos necios, sí, somos ridículos a lo mejor, por así decirlo, pero que no se nos olvide esta parte tampoco, porque no es de sentirnos menos, porque también muchas veces nos vamos al extremo. Somos la obra maestra de Dios. Y lo importante que está ahí en azul, nos creó de nuevo en Cristo Jesús, porque debemos de ser transformados. Por eso es tan importante el periodo de preparación, el periodo de prueba, porque necesitamos ser creados de nuevo. Hay una transformación. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Hagamos las cosas buenas. Moisés, después de pasar por tantos años en el desierto, después de estos 80 años, después de otra vez de lidiar con un pueblo malagradecido, que se estaba quejando, que les decía cosas, estando en un desierto, pues que no debe haber sido muy agradable el asunto, de ser el príncipe de Egipto a ser un cuidador de ovejas. Después de todo este proceso, Moisés entendió algo que quizás nosotros algún día podamos entender a la perfección, que está en Éxodo 33, del 15 al 16, y aquí, desde los versículos que les leía al principio, nada más pasaron 31 capítulos, por así decirlo, y dirás, ay, pues no fue tanto, pero en años, desde ese encuentro que tuvo con Dios a eso, pasaron muchos años más. Pero él entendió una cosa, y esta es la parte más importante de toda esta plática, y es lo siguiente. Moisés le dice algo a Dios. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Sin la presencia de Dios, no avances. No avancemos. Porque lo vamos a hacer por nuestras fuerzas, por nuestros calzones, como dicen por ahí vulgarmente. Y no. Moisés ya entendió que no era él, que no era su buen comportamiento. Porque Dios dijo, pues ustedes continúen, lléguenle, pues hagan su vida, no tengo problema. Y Moisés le dice, no. Si no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Por qué? Porque tenía muy claro lo que sigue en el siguiente versículo. ¿Cómo se sabrá que miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Eso es lo que nos hace especiales, eso es lo que nos hace importantes, eso es lo que nos hace la obra maestra de Dios, la presencia del mismo Dios. Sin ella, por más preparado que estemos, por más que hayamos ido en las mejores escuelas, universidades como lo fue Moisés, de nada sirve, de nada vale. Tampoco nuestras capacidades, recuerden, él era muy capaz, pero tuvo que pasar un proceso. Quizás era pretexto de Moisés y quizás realmente después ya era tartamudo. No lo sabemos. El punto es de que ¿qué pretexto estamos poniendo nosotros? ¿Cuál es eso que no nos deja ser el propósito de Dios cuando tienes al Dios más poderoso del universo?
que en este momento se está dirigiendo a ti, te está diciendo, adelante, yo voy contigo, yo te voy a preparar. Y hay una frase que me gustó de un libro que se llama La respuesta del espejo. Está chiquito, se los recomiendo también. Lo estaba leyendo hace unas horas. Un libro que te avientas en 30 a 40 minutos más o menos. Y me encantó mucho refiriéndose a Pablo. Conocemos lo que Pablo dice de que de todos los pecadores, y aquí les voy a poner la cita, que le dice a Timoteo, y conocemos todos esta cita, que dice: la siguiente declaración es digna de confianza y que todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y esto que está en amarillo es importante, de los cuales yo soy el peor de todos. Estamos hablando de uno de los más grandes maestros de la palabra de Dios, de una de las personas más íntegras que ha existido dentro de los personajes del Nuevo Testamento. Pero él se consideraba como el peor pecador de todos. Y en este libro que les comento viene una frase que me encantó y con esto quiero cerrar. Hablando sobre esto, de que Pablo se consideraba el peor pecador de todos. Porque muchas veces nos caemos en esto: sí, yo soy el peor, yo todos mis pecados, todo lo que he hecho, yo no soy digno de desatar las correas, de lo que ustedes quieran poner. Soy una basura y todo. Bueno, aquí podríamos pensar de que Pablo estaba haciendo eso, pero no. Pero vamos a leer esta frase que les digo, refiriéndose a este versículo. Dice: aunque él, o sea, Pablo, se sabe el mayor de los pecadores. Ese hecho, no le impediría hacer las cosas que está llamada a hacer. Ok, yo soy el peor pecador del mundo, yo soy lo peor, la escoria de la humanidad, lo que ustedes quieran. Nómbrese como quieran. Pero ese hecho no le impide hacer las cosas a las cuales estamos llamados a hacer. Pausa dramática pondrían por ahí en el guión. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es tu pretexto? Vamos a suponer por un momento que Pablo realmente dijo: no, soy una basura, ya no merezco. ¿Por qué? Porque tenía algo. Y de nuevo les vuelvo a recomendar la película de Pablo, Apóstol de Jesucristo. Es una cosa impresionante. Que no es nada más que leer la vida de Pablo en Hechos y las cartas, nada más. Por eso es tan impresionante esa película. Y cuando vean la película, vayan y vuelvan a leer las cartas de Pablo, vuelvan a leer Hechos y van a ver y encontrar cosas impresionantes. Es palabra de Dios nada más llevada a una pantalla. A lo mejor sí él se sentía así, pero eso en ningún momento le impidió hacer el propósito por el cual había sido creado. Porque él sabía el costo que había tenido nuestra salvación. Y lo importante, que no es mi propósito, sino el plan de Dios. Yo no sé tú, pero yo sí quiero ser parte de ese propósito. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ser parte de ese propósito. No para mi corona, porque al final se nos dice si vamos a tener una corona enorme o no. Eso ya es lo de menos, porque muchas veces se nos predicó de que vamos a hacer las cosas de Dios para recibir nuestra corona. Eso también ya es vanidad. Pero para lo único que me va a hacer en mi corona es para dársela al que realmente la merece, para el que realmente es digno, para aquel que dio todo por nosotros. ¿Quieres ser parte de ese plan? Termino con el nombre de esta plática. No tengo ganas, pero aquí estoy. ¿Te atreves a hacer eso? No tengo ganas. Me cuesta. Tengo muchos pretextos. Pero ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. Si te animas a decírselo a Dios, créeme, tu vida va a empezar a cambiar. Y no
promesas falsas de que la prosperidad y toda la cosa de Dios, no. Algo más bonito, algo que es eterno. Y es que vas a empezar a disfrutar de la presencia de Dios en otro nivel. Porque Dios va a ir contigo, te va a capacitar. Problemas van a haber. A lo mejor igual que Moisés, vamos a estar acarreando las ovejas que ni siquiera son nosotros. No lo sé. A lo mejor vas a ser multimillonario y vas a estar en una empresa grande. Tampoco lo sé. Pero sea que sea el propósito de Dios. Aunque no tenga ganas, Dios, aquí estoy. ¿Qué dices? ¿Te animas a decirle eso a Dios? ¿Mm? ¿Te animas a decírselo a Dios? Tú tienes la última palabra. Espero que empecemos a trabajar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Segunda parte, dentro de 8 días, ya saben. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.